¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos de parte de Certificate Project Control. Bienvenidos a esta masterclass. Nosotros somos Certificate, tenemos convenios con el PMI, con el Colegio de Ingenieros del Perú, Autodesk, el Colegio de Economistas de Lima y el Colegio de Arquitectos del Perú. Bueno, esta noche tendremos un masterclass de data estructurada en Power BI. Estamos para ayudarte en tu crecimiento profesional. Los objetivos de este masterclass es aprender el modelado de datos, transformación de datos con Power Query, creación de medidas y columnas calculadas, visualización de datos. Como lo comenté al inicio, tenemos convenios con Autodesk, con el PMI, el Colegio de Ingenieros del Perú, el Colegio de Economistas de Lima, Presto y el Colegio de Arquitectos del Perú. Somos ATP Partner Oficial del PMI en Perú. Bienvenidos al Masterclass Data Estructurada en Power BI. Esta noche tenemos como ponente al ingeniero Jonel Melgarejo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos los presentes. ¿Me confirman, por favor, si se puede visualizar la pantalla? Sí, correcto. Bien, ¿cómo están todos? Vamos a iniciar la charla de data estructurada en Power BI. Mi nombre es Yonel Melgarejo Quevedo. Yo soy ingeniero civil de profesión. Me he certificado en temas ligados a control de proyectos. Soy PMP, PMI-RMP, que es de riesgos, y PMI-SP. Mi carrera ha estado ligada a control de proyectos hace el 2018, no, un poco antes, 2016, conocí el Power BI, me pareció muy interesante, desde ahí nuestros caminos se unieron. Actualmente soy jefe de proyectos PMO en Alpayana, anteriormente Cazapalca, y a la par, con un socio tenemos una empresa que es Dataport. Mediante un convenio con Certifícate estamos brindando estas capacitaciones aproximadamente cada quincena. Si ustedes han participado en alguna capacitación anterior, habrán conocido a mi socio Kevin Sergio Mendoza. Cada diapositiva y cada presentación puede manejarse de manera independiente. De todas maneras, recomiendo que para seguir una hilación y tener un reforzamiento en los conceptos que se van tocando, puedan repasar las charlas anteriores dirigidas por Sergio hasta el momento. Todas están en la web de Certifícate, están en su plataforma de YouTube y pueden solicitarlas también con ellos. Bien, entonces, este caso específico, el tema que vamos a atacar hoy es de data estructurada en Power BI. Para eso, bueno, si ha sido de su interés participar en la reunión, todos sabrán que el Power BI es una plataforma, pues, de una herramienta para visualizar datos, ¿no? Es muy potente en temas es muy potente en temas ligados a visualización de datos, análisis de datos. Bueno, lo usan bastantes organizaciones últimamente. Cuando yo la conocí, en verdad eran bien pocas, así muchos estaban apostando por esta transformación digital para visualizar el tema de los datos. Y lo que es data estructurada está ligado a que la información que uno maneja debe estar predefinida y organizada y generalmente almacenada en una base de datos, ¿no? Esto puede ser mediante tablas, de forma tabular, vertical, horizontal, de acuerdo a cómo se acomode. Obviamente hay recomendaciones específicas para esto y con columnas asociadas, ¿no?, a cómo deben mostrarse. Eso es, pues, nombres, fechas, empresas, conceptos, ítems, descripciones, de manera así, como se mencionó antes, estandarizada. Esto lo que busca es facilitar el almacenamiento, la búsqueda de información también y asimilar o agrupar información que puede ser, tener relaciones entre sí. ¿Sí? Aquí se puede ver un ejemplo de cómo son los datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Básicamente el gráfico lo que asemeja es cómo se muestra esta información cuando uno la estructura tal cual debería tenerse, ¿no? Bueno, la data estructurada en Power BI es importante por tres cosas, ¿no? Una es la facilidad de análisis. La idea es que tú tengas datos rápidos, información sencilla,
procesada adecuadamente, que pueda verse de manera visual, que pueda entenderse rápidamente también para los involucrados. Otra ayuda de la data estructurada en Power BI, básicamente la data estructurada, porque plataformas para mostrarse, puede haber más de una, puede manejarse en Python también, sino que como Dataport nos enfocamos, nuestro punto fuerte es el Power BI porque nos parece mucho más dinámico en proyectos de construcción, ingeniería y de minería. Bueno, entonces la mejora en la toma de decisiones es porque esas estructuraciones te permiten hacer cálculos, comparar, pronosticar, estimar de manera más fácil, más precisa, ¿no? Con mayores datos al respecto. Y lo que es el tema de la automatización, ¿no? Power BI lo que hace es actualiza de manera automática esta información, puedes monitorearla rápidamente, puedes verla en tiempo real, y eso es lo que buscamos con el tema de la transformación digital. Como recordarán en lo ya antes mencionado por mi socio, tanto por las charlas que suele haber de Power BI, la conexión de fuentes de datos estructuradas está ligado a bases de datos, ¿no? Hay SQL, hay Oracle, SAP también puede vincularse a Power BI. Hay hojas de cálculo, los que usan Google, Google Sheet, los que usan Excel. Y hay bases de datos en las nubes, ¿no? Google tiene su base de datos en la nube, Azure, entre otros servidores, ¿no? También, como se ve en la imagen, se puede vincular a software como el Primavera, como el MC Project, Project for the Web, que es lo que muchos seguro de ustedes están ligados a control de proyectos, lo ven en planeamiento. Y si están ligados a proyectos de construcción, minería, ingeniería, todos tienen que seguir un plazo y un costo, ¿no? Y los plazos están ligados a estos softwares. Entonces, aquí me permitiría ya hacer un poquito más dinámico el tema, porque lo que vamos a hacer es mostrar información de un ejemplo de data estructurada, ¿no? Para eso vamos a basarnos en un proyecto EPC. Bueno, todos los proyectos son EPC, todos tienen ingeniería, procura y construcción, solo que se le conoce el término proyecto EPC cuando un ejecutor es encargado de las tres etapas, ¿no? De los tres, de agrupar esas tres etapas de un proyecto a lo largo de su ejecución para previo a esto tener la ingeniería y el tema de la procura para tener todos los suministros y asociados a los vendors vinculados para poder entregar el proyecto final. Entonces, aquí me gustaría si alguien tiene un aporte, no es una consulta ni una pregunta, no es que lo sepamos todos, solo quería saber si alguien puede mencionar algún documento, alguna información que está asociada a un proyecto EPC. Yo puedo empezar con lo más sencillo, por ejemplo, un RFQ, eh, un Request for Quote, ¿no? Que es un requisito por cotización. No sé si alguien pueda mencionar, sea por el chat o sea por prender su micro, algún otro documento que esté asociado a un proyecto que ustedes manejen, que ustedes vean, donde ustedes hayan trabajado o estén trabajando actualmente. ¿Me ayudas ahí, porfa, si están escribiendo por el chat? ¿Alguno de los participantes conoce algún documento que lo haya usado en un proyecto? Ya, RFI, muchas gracias, Anderson. Un RFI, sí, correcto. ¿Algún otro documento? Uno más, nada más. Alguien que se anime. SDCs. Bien, entonces, para mencionarles, ¿no? En este caso específico, en este ejemplo, igual si van acordándose, lo van llenando en el chat, no hay mayor inconveniente. En el proyecto EPC se tenían una serie de documentos que estaban vinculados a una gestión de cambio, ¿no?
Gestión de cambio es el proceso de una solicitud de adjudicación de un adicional, sea un deductivo, pero parte de varios documentos en su flujo, ¿no? Desde que inician hasta que acaban. Entonces, por ejemplo, este proyecto de PC tenía unas alertas tempranas. Las alertas tempranas, ¿qué es lo que hacían? Lo que hacían era mencionar algo que está sucediendo en el proyecto, estaba establecido contractualmente, y lo que buscaba era que tanto el ejecutor le indique al cliente que algo está pasando y que él está tomando acción, sea a nivel de plazo, sea a nivel de costo, para que este suceso no impacte en gran magnitud, ¿no? Y su probabilidad se reduzca. Entonces se generaba una alerta temprana. Otro documento era un plan de mitigación, que era una prolongación de la alerta indicando qué es lo que el ejecutor está haciendo para que este tema se solucione, para que este tema se mitigue, para que este tema no impacte como uno asume que impactaría. Otro documento es el Request for Information, que lo mencionó un colega en el chat. Es un requisito de información, ¿no? También hay RFQs, que son hay minutos de reuniones, que son las minutas donde uno establece acuerdos para algunos documentos, darle cierre, darle flujo, viabilidad, observación. Existe la IDT, que es una instrucción de terreno. Lo que hace una IDT, pues, es indicar al ejecutor que ya puede realizar un trabajo que es solicitado por el cliente y mientras tanto, por la urgencia del proyecto, puede ir elaborándose y revisándose el adicional correspondiente. Entonces, el IDT da una estimación aproximada de cuánto plazo y cuánto costo va a tomar lo que se quiere ejecutar, y el ejecutor debe basarse en ese cálculo previo para presentar su adicional posteriormente, pero se le está indicando que realice la actividad, lo que es necesaria para la finalidad o que es requisito del cliente, por tanto debe iniciar la actividad de ejecución. Tenemos cartas, las cartas suelen mostrar pues, las alertas tempranas, información puntual, algún tema de un atraso, algún llamado de atención, tanto sea una interacción del cliente hacia el ejecutor, del ejecutor al cliente, involucran a veces a la supervisión también. Y tenemos las solicitudes de cambio, ¿no? Que es un resultado final en el flujo que estoy explicando actualmente, porque es donde el socio ejecutor plasma el costo y el plazo de aquel elemento, aquella gestión de cambio, aquel grupo de actividades que se ha generado y que va a brindar al final un adicional, sea un deductivo, un impacto en plazo, sea positivo o negativo. Entonces, todos esos documentos, en la experiencia que hemos tenido cuando se dio este proceso de implementar la data estructurada, eran manejados cada uno en un log. Cada uno tenía su propio log para revisarse, ¿no? O sea, si querías ver el estado de IDTs, entrabas al log de IDTs. Si querías ver el estado de SDCs, entrabas al log de SDCs, de RFQs igual. Pero cuando habían las consultas del tipo, la SDC número 100, ¿qué alerta la inició? Era un poco difícil de hallar la trazabilidad, ¿no? Tenías que abrir la alerta, el log de alertas para buscar cuál era. Y si la pregunta era, por ejemplo, ¿y esa alerta en qué momento se aprobó? ¿En qué fecha? Y era ahí la log de alertas. ¿Y cuál es el monto que generó la SDC? Volver al SDC. Y si preguntaban, ¿y hubo otro documento de por medio? Por ejemplo, una IDT o un RFQ que dio pie al adicional. Era ver un log de RFQs, un log de IDTs. Entonces la información estaba ubicada en cada uno de sus logs y era muy difícil encontrar la trazabilidad entre ellos. No sé si hasta aquí alguno de ustedes ha manejado esto de la misma manera en que yo explico y le ha pasado en sus proyectos, o tal vez alguno tiene un log donde tiene toda la información vinculada entre sí, o si es que se está dando tal cual pasó en el proyecto donde estuve, donde cada una de estas informaciones tenía un log específico para hacer su seguimiento y su prelación y también su tema de actualización de revisiones. La información está separada porque también son varias áreas que intervienen, nos dice Anderson. Cada documento tiene un log, nos dice Raúl. Bien, gracias ahí por su participación.
alguno más, si nos comenta este caso. Yo creo que es algo bastante típico, ¿ah? Seguramente le pasa a todos, pero tal vez algunos sí han encontrado una solución que pueda ir comentando, ¿no? Y pueda ser de interés para todos los participantes. Porque estos logs a inicio de proyecto son manejables, ¿no? Son bastante ágiles, pero llega un momento en que las SDC son más de 100, llega un momento en que las alertas emitidas por el ejecutor son más de 100 también, las reuniones se hacen semanalmente, quincenalmente, pasa un año y a cuántas reuniones serían, tienen ahí su pluma. Entonces, manejar esto se hace un poquito más complicado y engorroso, ¿no? No sé si alguien más tiene ahí alguna opinión que dar, sea por el chat o por el audio. Entonces, lo que buscamos en este caso, asumiendo ya que todos han pasado por lo que estamos mencionando, es que lo que se requiere es tener tu data estructurada, ¿no? Y nosotros, ¿qué elaboramos? Elaboramos una tabla donde teníamos ya las columnas definidas y todos los documentos estaban vinculados entre sí mientras iban llegando, ¿no? Se hacía un llenado diario. O dependía del documento, ¿no? A veces había semanas en que no había ningún documento, ya pues no había actualización de por medio, pero la actualización era constante. Entonces, lo que se hacía era generar un código llamado Prime Code, un CMD, que lo que hacía este código era vincular la información entre sí. Es decir, un CMD, que era una gestión de cambio, un elemento de gestión de cambio, podría tener a la alerta que la generó, al IDT que generó después, a la SDC que fue el adicional presentado, y a las revisiones que tenga esta adicional, a las observaciones o rechazos que ha tenido en el tiempo. Y toda esta información se vinculaba y se iba agrupando por CMD, ¿no? Que a eso se llama CMD 1, 2, 3. Entonces aquí, pero se ve mi pantalla. Este es un Excel que te muestra la data estructurada que acabo de mencionarles, ¿no? He querido manipularla para que se familiaricen, puedan ver que es una tabla simple, que en cualquier hora, en cualquier momento se puede hacer. Un punto importante que mencionó Raúl es que, o Anderson me parece que vincula varias áreas, ¿no? Pero de todas maneras, el resultado final de un adicional o de un deductivo va a parar en control de proyectos, ¿no? Porque ellos son los que van a terminar cerrando el número y revisarlo con el equipo de proyecto. Entonces, a pesar de que involucra varias áreas, lo ideal es que el responsable pueda o asignarle esto a un área específica, que podría ser control documentario. Ahora, no todos los proyectos ni las obras tienen control documentario, y esto no necesariamente aplica a un tipo de proyecto, ¿no? Puede aplicar en una edificación, puede aplicar en una obra civil, y depende del organigrama que manejen, puede ser estructurado y asignada la responsabilidad a la persona que lo pueda manejar mejor. Y en este caso lo hacía control de proyectos en el caso que les muestro, porque como involucraba un adicional de por medio y como pedir que el soporte sea por ejemplo, document control, generándole una carga más que a ellos como área no le agregan valor, hubiera sido más difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, en un siguiente proyecto ya se podría conversar de manera diferente. Entonces, aquí pueden ver los códigos que les menciono, que son los CMDs. Por ejemplo, pueden ver que este CMD, cómo ha nacido, ¿no? Ha nacido con un IDT, ha tenido una adicional, esa adicional tuvo una revisión 0, una revisión 1, una carta por ahí de por medio del ejecutor al cliente, que es el owner, y luego llegó otra CDC, y así sucesivamente, de manera secuencial en el tiempo, ¿no?
Es como se clasificaba la información. Las columnas las defines con tu equipo de proyecto. Pueden ser iguales a estas, pueden ser diferentes a estas, ya va a depender de cada uno y de cómo maneje su proyecto en este caso, ¿no? Proyectar. Bien, se visualiza la pantalla, por favor, la persona que me asiste en Certifícate está pendiente de ese tema, por favor. Sí, correcto, se puede visualizar la pantalla. Ok, gracias. Bien, entonces, el tema va luego a que también este tema de data estructurada tiene que manejarse correctamente la vinculación de las columnas, ¿no? Las columnas tienen que estar interactuadas entre sí de la manera adecuada para poder hacer que esa información tenga el dinamismo requerido, ¿no? Me comentan si se visualiza el Excel, por favor. En realidad ahorita se está visualizando los archivos, data estructurado. Ok, entonces, un momento. Tal vez puede dejar de compartir y compartir nuevamente. No, ahí estoy. Ahí se ve el Excel. Sí, ahora sí. Ya, muchas gracias. Ya, bien, pasaba a decirles, ¿no? Esto aquí. Esa es la data estructurada. Aquí tienen los prime codes y aquí tienen la información y cómo se ha ido modificando en el tiempo, ¿no? Parece enredado a priori porque tengo todo lo que va aconteciendo bajo una gestión de cambio, ¿no? Entonces, no necesariamente la información está pulida por SDCs o por tendencias o por alertas, pero basándonos solo con esta información, ya podemos tener el tema de los filtros, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber cómo en la secuencia solamente de SDCs, yo puedo haber agregado un tipo de documento y filtrado SDCs. Disculpen, ahí un tema de mi laptop, nada que ver con la transmisión. Entonces yo puedo saber que en una gestión de cambio específica de algún número se ha dado la secuencia de SDCs de la siguiente manera, ¿no? Ha llegado una que tuvo una numeración, que es la 4, ya llegó un 10 de abril con $68.000. Esa tuvo una revisión del cliente que fue observada, eso fue observado 3 días después. Posteriormente, 50 días después, llegó un monto ligeramente corregido de 67.000 y pasado casi 2 meses fue respondido, ¿no? De manera aprobatoria. Entonces, lo puedo ver en cualquier otro elemento porque va a partir de una consulta, ¿no? Alguien te puede preguntar, ¿qué fue el cabello de transporte? Ah, ya. Esa SS llegó un 8 de julio, el 11 de julio fue ocultar esto por facilidad, si me permite el Excel. Ocultar esto para propósitos de explicar el caso específico. Entonces, mencionaba este carguillo y el SDC llegó como número 39. Este SDC llegó un 8, el 11 fue observado por la supervisión, luego fue observado por el cliente.
Fue emitida una nueva remisión 10 días después. Pasado cierto tiempo fue observado por la supervisión y observado por el cliente. Fue emitida nuevamente, fue aprobada por la supervisión, o sea, la supervisión estuvo de acuerdo con lo presentado y el cliente lo aprobó posteriormente, ¿no? Y se puede ver aquí también mediciones de rendimientos en revisiones de documentación también, porque la idea es que esto sea ágil, ¿no? O sea, que el promedio de la respuesta de una supervisión tenga una meta establecida, pueden ser 5 días, 10 días, y del cliente también tenga un tiempo de respuesta también establecido. Y ahora esto es, a veces está establecido hasta contractualmente. Ahora, quiero mostrarles el Power BI, pero está un poquito lento. Ya les pido paciencia en lo que abre. Se me cerró justo. Se me resta complicación. Mientras vamos navegando por esto. Entonces, esto se podía hacer ya con toda la información que uno tiene en una documentación. Con las SDCs, con los IDTs, con los RFQs, con los planes de mitigación, con las cartas. En el propio Excel se podía tener ya información resumida o sintetizada de lo que uno quería lograr, ¿no? Por ejemplo, con esa data estructurada, yo podía tener data específica también de informaciones ligadas a algún documento que yo quiera analizar de manera aislada. Por ejemplo, las alertas. ¿Qué análisis se requerían al momento de tener una alerta, ¿no? Lo que una alerta quería, el análisis que se quería tener es saber a qué gestión de cambio está asociada, saber si se le ha generado en algún momento una IDT, un RFQ o un SDC asociado a ese concepto y saber si como alerta ha tenido una respuesta, ¿no? Sea favorable, no favorable, o qué tipo de solución se le dio a la alerta específica. Entonces, esto se podía obtener también de la data estructurada, ¿no? Yo no tenía que hacer un log de las alertas, sino que ya con mi data estructurada podía obtener un log específico de la información que yo quería analizar. Y voy a abrir otra información, un segundo. Un minuto, por favor.
Está cargando de nuevo. Voy a mostrar el otro archivo que les he mencionado. Bueno, ya sigue cargando. Un segundo antes de pasar a esto, que ya debería cargar en un minuto más. Quiero mostrarles el siguiente Excel. Bien, nosotros teníamos así nuestros adicionales. Y la limitación que tenía era lo de la información vinculada, ¿no? O sea, era fácil identificar en nuestra versión con respecto a adicionales el concepto, porque puedes poner una descripción y saber cuál fue la primera revisión presentada, la segunda revisión presentada, y etcétera. Saber también algunas diferencias en días, pero cada una de esas cosas o de esos casos, de esas celdas se tenían que formular, ir formulando columna tras columna, dato tras dato. Y por ejemplo, si querías saber este CDC a qué IDT está vinculada, tenías que usar una columna también para saber a qué IDT está vinculado. Por ejemplo, yo busco este dato acá en el SDC 14 que estamos viendo, en el CMD 43, y yo sé que la IDT es de la IDT 10, pero si luego viene la pregunta de ya, ¿y esa IDT cuándo fue presentada? ¿Y esa IDT con qué monto fue presentado? Son temas ya un poquito más complejos de tener en un solo log. Tendría que apoyarme en el log de la IDT, y ahí es donde viene el tema engorroso, ¿no? La diferencia con esto que estoy mostrando actualmente, que ahí pido las disculpas del caso, se me cerró el archivo y al abrirlo demoró un poco, y es un tema de mi computadora, no es que puedo olvidar si así de lento, aunque cada uno de ustedes, si lo han usado, tienen su propia experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que acabamos de ver, yo puedo verlo aquí tengo todos los MDs, y era el 43. Entonces, mi CMD 43 me dice lo siguiente, ¿no? Ordenó por las fechas, en este caso, como ustedes lo agrando, voy a desorganizar esto para visualizarlo mejor, y ahí se ve, ¿no? Todo arranca con una IDT, la gestión arranca con una IDT. Esta IDT pasó a una SDC, este SDC tuvo revisión 0, 1, 2, 3. Esta revisión arrancó con $200.000, subió a 280, bajó a 220, se cerró en 200.000, muy similar a la revisión 0 cuando arrancó. Ahora, por ejemplo, ya no quiero ver un dato específico, quiero ver información ligada a qué, no sé, por ejemplo, qué SDCs presentadas por uno de los vendors, el vendor uno ha sido observada, y ya tengo estos datos, ¿no? Ahora, como mencioné al inicio de la presentación, la idea es tener esto formulado para que tú obtengas lo que quieras. Ahora aquí, lo que yo quiero saber no es toda la historia de la información, lo que quiero saber es el último estatus, porque yo quiero saber qué actualmente está observado. Entonces, con una formulación en el Power BI, yo puedo encontrar esto, ¿no? Yo ya sé que estas dos SDCs están observadas. Entonces, ese es el dato que tengo. Si me preguntan cuáles fueron rechazadas, ya estas cuatro. ¿Y cuáles fueron anuladas? Ninguna. Y aprobadas, es, y aprobadas, pero por el supervisor, estas. ¿Eso qué quiere decir? Que el que tiene que revisarlo y darle la validación final es el cliente. Quiero ver esto del ejecutor, filtro del ejecutor. Y puedo ver esto, ¿no? Puedo verlas anuladas por el ejecutor. Pues todas estas han sido anuladas, que son SS presentadas por el ejecutor. ¿Cuántas han sido rechazadas? Ninguna. ¿Cuántas han sido observadas? Todavía observados. ¿Cuánto suman las observadas? 5,5 millones. Entonces tengo esta información. Mencionaron que está vinculada a otras áreas. Ahora, ¿qué pasa con respecto a esto, no? Que al tener esta información,
ya no dependes necesariamente del área, sino que puedes servir al área para que esa área obtenga lo que ellos requieren. Cuando se implementó esto, pasó un beneficio que dio o sea, se dio un beneficio hacia el área de contratos. Por el contrato ser el interesado en saber cuántas alertas hay. Aquí se ve, pones un contador nada más, hay 308. ¿Y a cuántas alertas del ejecutor? Hay 268. Ya, y de esas alertas, ¿cuál es su estado, no? O sea, ¿cuáles están sin IDT, sin RFQ, sin SDC? O sea, yo quiero saber al ver una alerta, si esa alerta tiene un documento previo, quiero saber si se anuló. Entonces, yo puedo encontrar esa información. Y también puedo tener un buscador donde si ellos dicen, oye, ¿qué pasó con el IDT 7? Al picar el IDT 7, sabemos que el IDT 7 está asociado a dos conceptos, que está asociada a dos alertas que han tenido una SDS presentada, que es la S13. Si quiero saber la historia del SDS13, ya sabemos, pues, ¿no? Que puedo verme aquí con el CMD 17 y decir, veamos, y el CMD 17, tiene toda esa historia, pero quiero saber la historia de las SDCs nomás, no quiero toda la historia de todos los documentos. Ya la sé, ¿no? Ya sé que ha tenido 6 revisiones. Si quiero, puedo agregar un campo que me indique la última revisión, formular la data. Ya puedo saber cómo ha variado en el tiempo esas SDCs. Arrancó con 80.000, en algún momento estuvo en 105 y se cerró en 78, ¿no? Muy similar al inicial, pero tuvo un pico de 105 en algún momento en su revisión, que alarmó. Puedo saber, por ejemplo, la documentación pendiente. ¿Por qué? Porque todo IDT debe generar un adicional, porque es una instrucción de terreno donde el ejecutor debió haber realizado las actividades. Entonces yo quiero saber cuáles no tienen SDCs y ya me indican, ¿no? Hay 4 indicaciones, instrucciones de terreno que se les dio al ejecutor y el ejecutor no lo ha presentado todavía como un costo ni como un impacto en plazo, o sea, no ha hecho un adicional de por medio. Y eso nos permite hacer el seguimiento, de que si bien el socio tiene que hacer eso por procedimiento, ustedes, que serían la supervisión en la figura del ejemplo que menciono, porque ese ejemplo era yo, era la supervisión en este caso, puedo decirle al socio, por si acaso, tienes una IDT, quiero saber la fecha, recuerden que puedo verlo acá también, ya no cojo SDCs, puedo coger IDTs, según el caso, que se aprecie el dato, y según eso puedo ver la historia, ¿no? Ya no de SDC, sino de IDTs, llámese el número, entonces puedo ver el documento y separar el número 7 y puedo saber que esa IDT es del 14 de noviembre, ¿no? Y en este caso, ¿vas a presentarla? ¿No vas a presentarla? Si no, hay que anularla y puedo dar ese tipo de alerta. Entonces, ese es el dinamismo que te da la data estructurada cuando la vinculas en Power BI, ¿no? No sé si aquí, ya viendo el ejemplo, alguno quiera mencionar si esto podría agregar valor en su proyecto, no sé, en la empresa donde estén, cómo ven el resultado final, ¿no? Y eso estaba establecido de esta forma porque era un soporte documentario hacia el control, ¿no? Pero si alguien ha manipulado un poquito más de Power BI, puede poner las fechas, por ejemplo, como para un cronograma y verlas en el tiempo. Puede a partir de esta data llevarla a un Excel y de ahí hacer las fórmulas que requiera si se siente más cómodo, porque hay personal pues que no está vinculado o familiarizado al Power BI que prefiere todavía la información en Excel, ¿no? Pero se puede devolver a un Excel sintetizado y ya generar las gráficas que uno requiera. Entonces, de eso trata la charla de hoy. Es lo que quería contarles sobre un caso ya específico. Se utilizó un poquito al inicio, la idea siempre es esa, ¿no? Mencionar algunos conceptos que se van a aplicar, pero se buscaba ya mencionar un caso real, ¿no? Con información real de un proyecto real. Obviamente se han cambiado algunos términos por confidencialidad, pero esta es una situación y un caso de éxito que se dio con data estructurada utilizando Power BI. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, algún comentario, si quiere agregar algo por parte de Certifícate. En este caso, daría por concluida la presentación del día de hoy. Recuerden que hacemos presentaciones cada 15 días, posiblemente de cada 2 semanas, un jueves o viernes,
tengamos otro tema asociado por VI y a los beneficios que nos puedan dar el tema de inteligencia de datos. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias por la ponencia de esta noche. De igual manera, agradecer a los participantes. Y bueno, invitarlos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, para que se puedan enterar de nuevas novedades. Muchísimas gracias. Bien, gracias a todos.